Bueno, ya está grabando. Ahí la veo a Malena. Hola. Bueno, sigo admitiendo a los compañeros y las compañeras. Les aviso que vamos a terminar a las 7, un ratito antes. Y quería hoy aprovechar que la profesora Oroquieta publicó el último video, el cuarto, que era uno más, y en ese cuarto video nuestro... A ver, un minutito. No, porque hoy estoy en otro lugar. Les decía que en ese video nos encontramos con nuestro niño a observar jugando. Entonces, lo que les traje hoy para compartir tiene que ver con el tema juego, con el tema de... a ver... Sí, acá. Del juego, ¿no es cierto?, como una de las herramientas fundamentales para que el niño comience su trabajo de exploración. Siempre en un ambiente donde hay otros cuidándolo, donde hay otros significativos a su alrededor. En este caso, ustedes ven que el niño a observar está jugando, pero hay un adulto con él. Entender el juego como una acción adaptativa. Acción adaptativa porque el niño va aprendiendo un poco cómo son las lógicas del mundo circundante, o sea, de la realidad o del ambiente de adaptación evolutiva al que llega. A través del juego, el niño va consiguiendo una serie de logros que vamos a ir desagregando. Tenemos desde el psicoanálisis un caso paradigmático, que es el juego del carretel, que observa Freud en su nieto, en donde a través del juego nos dice Freud claramente que se pueden elaborar situaciones traumáticas o dolorosas. En el juego del Fordá, el niño trataba de controlar aquellos sentimientos de angustia frente a la ausencia de la madre. Una primera pregunta que surge es: ¿a qué edad comienza el juego? Bueno, es clara la respuesta. Ese primer intercambio con la figura maternante va a ser el primer responsable de que ese bebé pequeño empiece a movilizar toda su actividad lúdica. A través de las intervenciones verbales y afectivos, esa entonación de la figura maternante, de las miradas, el niño comienza como sujeto activo a jugar. Obviamente, ¿con qué juega? Bueno, según sea la edad evolutiva de ese infante, va a jugar con lo que tiene, con lo que tiene y con lo que puede.
Recuerden que habíamos dicho que era una danza relacional, habíamos dicho que era un juego vocal, de intercambio de caricias, de tonos, de ritmos, de demostraciones de afectos. Esos son los juguetes de esos primeros juegos. Todos los autores que venimos trabajando coinciden en que esta actividad lúdica es muy placentera. Coinciden entonces en el deleite, en el placer de aprender y jugando junto al otro. También coinciden estos autores en que es una actividad muy valiosa para el niño y justamente la ausencia de juego pone de manifiesto indicadores que señalan la posibilidad de algunas perturbaciones serias en ese desarrollo normal. Niños y niñas juegan, como decía, según su grado de madurez, sus posibilidades cognitivas, psicomotrices, también según la edad, esto que decía yo, el momento evolutivo, se van a expresar sus potencialidades. Pero siempre volvemos a ese triple trabajo que yo remarco, que hacen los niños, de que a través del juego se conoce a sí mismo, conoce a los demás y reconoce las diferencias. Eso ténganlo como una especie de mantra, porque es verdad, el niño se conoce a sí mismo, conoce a los demás y los empieza a diferenciar de ese sí mismo y comienza a reconocer las diferencias. ¿Qué aprendizajes se pueden desprender de lo lúdico? Bueno, básicamente lo motriz, lo físico-motor, miradas, tactos, sonidos prelingüísticos, ruiditos. También se desprende una actividad creativa, siempre en términos de lo que emerge, de lo nuevo. Se desprende una actividad emocional y por ende adaptativa. Se desprende una actividad social y se desprende una actividad cultural. ¿Por qué cultural? Porque los niños juegan con los juegos propios de ese ambiente de adaptación evolutiva. O sea, va introyectando la cultura, las leyes, las lógicas de la cultura a la que llega a través del juego. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de aprendizajes que se desprenden de esta actividad lúdica. Tampoco es una actividad que se desarrolle azarosamente. Está configurada por las leyes del mundo interno de ese niño. Insisto con esto de según su edad. Es como una especie de lenguaje secreto. Por eso muchas veces la función del adulto es no asfixiarlo, no demandarlo, no esperar que ese niño tenga logros por encima de su capacidad evolutiva. Voy a remarcar mucho esto. Ustedes van a ver, si no lo vieron en ese video, bueno, después en todo caso vamos a hacer una actividad más interactiva, a ver qué pudieron ver con respecto al juego, una vez que termine yo de teorizar un poco esto. Les decía que el adulto tiene que estar allí acompañando, no asfixiando, no demandando más de lo que el niño puede hacer, pero tampoco demandando en relación a su propio deseo, sino darle la libertad
de que el niño haga, por más que el adulto no entienda y muchas veces vea esa actividad como una especie de sinsentido. Quiero que se detengan en esta idea para después que trabajemos juntos el video. Entonces, el juego favorece el desarrollo cognitivo, favorece las relaciones o las habilidades sociales y favorece el dominio del cuerpo. También me quiero detener en esto del dominio del cuerpo. ¿Por qué? Porque allí podríamos aprovechar para hacer un repaso sobre la formación del esquema corporal, la conformación del esquema corporal, que es una somatognosia o noxia compleja. ¿Por qué compleja? Porque es información que se obtiene por lo visual, que se va a integrar con la información auditiva. Ambas van a ir configurando mapas neurales, visoauditivos, táctiles, visoauditivos, táctiles. Entonces, todo este procedimiento multisensorial va a ayudar a la configuración de su esquema corporal y básicamente y en paralelo a la configuración o construcción de una representación interna del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, surge como resultado de una síntesis visual, somatosensorial, táctil, que primero van a ser fragmentarias y que luego van a ir dando una concepción de unidad de sí mismo. Ese es el trabajo de la configuración o de la conformación del esquema corporal. Lograr llegar a una unidad. Proceso que es paulatino, proceso que necesita de la estimulación de los otros. En esto, el rol de los adultos constantes y estables es fundamental. ¿Por qué? Porque los niños y niñas, van a explorar todas sus sensaciones y también esto nos da la chance de volver a repasar los tres tipos de sensaciones. Las interoceptivas, o sea, aquellas que provienen de su propio cuerpo, las exteroceptivas, que provienen del exterior, y fundamentalmente las propioceptivas, que tienen que ver con las sensaciones del reconocimiento postural, del equilibrio, porque las propioceptivas significan sensaciones que provienen de su propio estado, ya sea en el estado de cúbito ventral o de cúbito dorsal, típico de los bebés muy pequeños, ya sean las sensaciones provenientes de su propio cuerpo cuando puede elevar la cabeza, girarla y mirar para ambos lados, apoyado en las manos, las sensaciones propioceptivas de cuando puede empezar a gatear, las sensaciones propioceptivas de cuando se puede erigir y pararse, y el gran salto cualitativo de las sensaciones propioceptivas a partir de la bipedestación. Bien, volvamos entonces. Hicimos un repasito de esto del dominio de la actividad lúdica favoreciendo el dominio del cuerpo. Obviamente que a medida que va complejizando su desarrollo, a medida que va avanzando, va a empezar con tareas de coordinación, con tareas de uso de manipulación de herramientas. A partir de la bipedestación, esto nos
nos convoca especialmente para el trabajo de observación del bebé, porque tenemos un bebé que ya se para y que puede caminar con sostén. El comienzo de la bipedestación, o sea, de cuando ya puede empezar a caminar, es un hito o un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque con la locomoción logra autonomía y se convierte él mismo en un juguete. Va ganando en destreza, tiene poco sentido del peligro, le divierte aprender cosas nuevas, le gusta sorprenderse, le gustan los ruidos, le gusta observar qué sucede con los objetos, por eso los arroja, los golpea, como se ve claramente en el video. Entonces allí lo que se ve en el video es que los juguetes son para arrojar, para que haga ruido, también les gusta, sí, claro, les gusta explorar básicamente. La actividad lúdica es el modo en el que el niño, según la edad, va a explorar. ¿Qué va a explorar? A sí mismo, el mundo exterior y la diferencia entre ambos. Luego, ya un poco más grande, el juego va a ser fundamental para el lenguaje y para el pensamiento. También juega con el lenguaje. Se dice que el dominio del lenguaje se alcanza, se consigue más rápidamente cuando se da en contextos lúdicos. El adulto le habla con sus enunciados y con las variaciones, en sus aspectos prosódicos, con las pausas, las cadencias, va dejando huellas en la memoria a modo de improntas. A modo de improntas va dejando huellas en la memoria. Acuérdense que cuando hablábamos ¿se acuerdan de la protoconversación? El adulto le habla y el niño mueve su cuerpo al compás de la cadencia y sincrónicamente con las palabras del adulto, aún sin conocer el significado, aún sin entender ni la gramática ni la significación. Por eso es tan importante la entonación. Fíjense, en el video eso se ve claramente. Quiero que si están tomando nota o van tomando algún apunte, nos detengamos en aquellas cuestiones que le pueden servir para elaborar el trabajo. Recuerden, esto lo ha dicho ya la profesora Oloquieta varias veces, ustedes tienen dos momentos del trabajo. El primer momento, lápiz en mano, ven el video y anotan todo, todo. Hacen una semiótica, una verdadera semiología de todo lo que ven. Agárrala con la mano, la pone allá, la saca allá, todo, todo. Y un segundo momento es cuando tienen que hacer un trabajo de elaboración o de síntesis con la teoría, una integración teórico-práctica de lo observado. Entonces, les decía que en esa protoconversación, el niño hace de eso un juego. A esta protoconversación, un autor que nosotros no damos, pero que seguramente ustedes ven quizá en otras materias, que es Jerome Brunner, lo llamó Sistema de Apoyo para la Adquisición de la Lengua.
sistema de apoyo para la adquisición de la lengua. Este es un autor que piensa que existe una muy estrecha relación entre la capacidad innata de aprender el lenguaje y el apoyo social ofrecido para esa dotación. O sea, bien al modo de la epigenética. El cachorro humano nace entonces con una capacidad innata para hablar, pero tiene que ver cómo se despliega, cómo choca con ese ambiente, si es un ambiente más o menos estimulante, para que el lenguaje advenga. Bien. Si tomamos los 4 estadios de Piaget, recuerdan el sensorio motriz de 0 a 2 años, el intuitivo, egocéntrico o preoperacional de 2 a 4 años, el periodo operacional que dura a partir de la escolaridad, toda lo que sería la latencia, que es el tema que yo voy a desarrollar el lunes próximo, y finalmente el cuarto periodo, que es el del pensamiento abstracto o hipotético deductivo, que es el periodo de la posibilidad de lograr grandes abstracciones y empezar a operar con un razonamiento hipotético deductivo. Si tomamos esos 4, hicimos un repasito de los 4 periodos, podemos decir que en el primer periodo el juego es como este que venimos diciendo, a pura descarga. Soltar, agarrar. Recuerden que la vez pasada trabajamos la psicomotricidad de la mano, también lo trabajó muy bien la profesora Castro. Está en los textos, cómo puede ir tomando objetos cuando logra. Rosario, el primer estadio se llama sensorio motriz. Eso lo trabajamos en un teórico cuando yo desarrollé las escuelas más representativas del desarrollo, y está bien trabajado en el texto de Uriaguerra. Entonces decía, el juego en ese primer periodo sensorio-motriz va a tener que ver con el cuerpo. A medida que se va conociendo, que va conformando su esquema corporal y paralelamente su imagen corporal, va a utilizar su propio cuerpo como juguete y va a encontrar ese deleite de la actividad lúdica en lo que tenga que ver con aplaudir, tocar, moverse, trepar, tomar objetos, saltar, jugar con su boca. Los niños cuando hacen ruiditos con la boca están jugando. Cuando aprenden a hacer globitos, cuando se empiezan a escuchar su propio sonido, les resulta también allí placentero y un deleite, por eso balbucean y hacen ruiditos con su boca, con la lengua, con los labios, con todo el aparato fonador. Entonces, básicamente, ese primer momento tiene que ver con el juego en relación a lo que va consiguiendo. En el caso del niño observar, él juega parándose, juega trepándose a esa especie de escalera que se ve ahí en el video, juega a tomar objetos y golpearlos, juega a que se le cae,
juega a ir a buscarlo, está la mamá allí haciéndole como de una especie de cojugadora, ¿no? Porque en un momento le dice, uy, ¿qué pasó? Uy, ¿dónde está? No me acuerdo si dice dónde está o qué pasó en relación al juguete caído, y él la mira entendiendo, un niño que todavía no accede al lenguaje propiamente dicho, pero que si nos paramos en todo lo que aprendimos en el primer cuatrimestre, claramente tiene ya una comprensión del lenguaje. No tiene una fonación propiamente dicha del lenguaje, pero sí tiene una comprensión, a lo mejor, no sé si de lo que la madre le está diciendo, pero sí claramente del tono, ¿no? Donde la madre está co-jugando, co-participando. A esos juegos de este primer periodo se le van a ir añadiendo también paulatinamente, y ya entrando en el segundo periodo de Piaget, nuevos elementos como ser el símbolo, la ficción, esbozos de ficción, esbozos de el inicio de la capacidad de representar. Por eso entre los 2 y los 6, 7 años, los niños gustan mucho de hacer el como si. Entonces, no sé, qué sé yo, hacen que una lata es un autito, que cuando salta es Superman, que Profe, una ahí sábana estarían es los una... juegos simbólicos. Esbozo, Ah, esbozo. Son inicios, esbozos de primeras simbolizaciones en el como si. También allí hay mucho de la imitación, de imitar, pero claro, cuando un niño agarra, no sé, está por ejemplo un niño de 4 o 5 años, los padres lo llevan a cenar a un restaurante, y el niño agarra unas miguitas que están en la mesa y hace que una miguita se choca con la otra como si fueran, no sé, autitos o jugadores de fútbol, según sean los intereses, las cosas que le gustan, y juega a que chocan, está teniendo claramente esbozos de representación. La palabra representación, como la palabra lo indica, significa representado, o sea, una realidad que vuelve a ser presentada. Gracias al córtex asociativo, esta capacidad que tenemos los seres humanos, que somos los únicos seres en el planeta, que tienen esta capacidad de representar la realidad distinta de cómo es. En este segundo periodo que plantea Piaget, recuerden que también él lo llama del egocentrismo, hay un juego claramente centrado en sí mismo, egocéntrico, centrado en sí mismo, un juego que no es compartido, aun que esté jugando con otros. Lamentablemente, nosotros sería muy lindo que pudiésemos hacer este tipo de trabajo de observación de un bebé con, por ejemplo, un niño de 2 o 3 años jugando con otros. Si alguna vez tuvieron la chance de observarlos, son niños que si bien están con otros, cada uno juega a lo que se le antoja. Y a veces hasta hablan entre ellos, pero cada uno está en su historia. Es muy, muy simpático ver cómo también desarrollan allí
su lenguaje interiorizado, que es un lenguaje que no tiene fines comunicativos, ¿no? Entonces a lo mejor hay 2 o 3 niños hablando y cada uno dice cualquier cosa, o sea, no tiene fines comunicativos. Y lentamente, a medida que va madurando, o sea, a medida que va creciendo y desarrollándose, los juegos van a comenzar a ser un poquito más reglados. Cada juego tiene reglas que son convenciones, ¿no? No sé, no sé a qué juegan ahora los niños, pero las escondidas, la popa, ladrón y poli, qué sé yo, los juegos, claro, claro. Acá dice Viviana que empiezan con los deportes. Acá, Viviana, me das un pie interesante. También, si uno pudiera observar, me pasó, ya lo he contado, pero ustedes no me han escuchado. Una situación de niños de 10, 12 años jugando a, ¿cómo se llama ese juego que le tiran una pelota y si le pega el no sé qué? El distraído. El quemado. El quemado. Yo soy de la generación del quemado. Bueno, pero el quemado. Entonces, también. Había unos niños y niñas jugando al quemado. Los niños oscilaban entre 10, 11, 12 años. Y en el medio había un niñito de 4. ¿Qué hacía? Se ponía delante de la pelota porque le encantaba que le pegaran. No cumplía con las reglas del juego. Y entonces iba, venía, corría. Cuando todos se quedaban quietos, él seguía corriendo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la capacidad de acceder justamente a estos juegos reglados. Eso pasa en el ingreso, claro, hacía su propio juego. El chiquitín hacía su propio juego. Los grandotes, más grandotes, se fastidiaban, porque ¿no? Era como como un niño ahí perturbador que no dejaba y se interponía porque lo que le divertía era que la pelota le tocara a él. Lo mismo que si hubiesen jugado a la escondida, probablemente hubiese ido a donde estaban escondidos y lo hubiese descubierto. Bueno, entonces son ejemplos que uno puede tranquilamente ver en la vida cotidiana si logramos, y esto yo se los recomiendo, tener, como futuro psicólogo se los recomiendo, tener una actitud de observación. Observar la realidad, observar qué hace un niño, qué hace un adolescente, cómo se comporta, porque después, cuando ustedes lo pueden pegar a la teoría, se produce ahí un momento de mucho júbilo. Cuando uno puede observar en la vida cotidiana algo que ha leído, se produce un momento de mucho júbilo. Y se produce básicamente un momento de integración teórico-práctica, que es uno de los mayores logros intelectuales que se pueden hacer. Porque si no, nos vamos a convertir peligrosamente en futuros trabajadores de la salud llenos de teorías, de intelectualidades librescas, como decía siempre Roberto Franchelli. Y la verdad es que uno tiene que meter las patas en el barro en esta profesión. Entonces, hagan ese ejercicio de, no sé, si están en una plaza, ver cómo son los comportamientos de los niños y van a ver que ahí ven todo lo que vimos de Bowlby, van a ver todo esto de lo lúdico, van a ver el tema de la psicomotricidad de la mano, todo lo que han estudiado, poder integrarlo
y en ese momento yo les aseguro que es un momento de mucho júbilo. Entonces, bueno, sí, me vuelvo a lo del ingreso al deporte. Claro, los niños empiezan a hacer algunos deportes y según la edad, por eso los dividen en grupos o categorías, porque si un profesor, por ejemplo, qué sé yo, de fútbol, tiene nenitos de 6, 7, 8 años, no los puede poner con los de 12, 13, pero tampoco los puede poner con los de 4, 5, porque los de 4, 5 lo que van a querer es patear la pelota. Y algunos cuando se enojen la van a agarrar con la mano. En cambio, los de 7, 8, 9 ya saben que la pelota en el fútbol no se agarra con la mano. Y sabe que hay algunos puestos, ¿no? Y sabe lo que es una falta, y sabe que, bueno, que el gol se hace en el arco, y bueno, y a medida que va creciendo, le va sumando mayor cantidad de cuestiones instituidas, regladas, ¿no? Convencionales. Y al principio, profe, imponen ellos las reglas o las cambian a su favor y después van aceptando las reglas que son del juego. Exactamente, entonces pueden ingresar al deporte y a la diversión, pero para eso los profes los agrupan para que la pasen bien, porque un niño, ¿no es cierto?, que de pronto rompe una regla porque disfruta de romperla, y ahora vamos a ir a eso porque también tengo algo interesante para decir de eso, no la puede poner con pibes que están empezando a justamente incorporar el juego reglado porque, bueno, no la van a pasar bien los que quieren empezar a jugar con esos juegos reglados. Y por último, si seguimos con las etapas que propone, las fases, los estadios que propone Piaget, vamos a llegar a los juegos de mayor abstracción, de mayor grado de abstracción, como son los juegos de mesa, los dados, las cartas, el ajedrez, los crucigramas, ¿sí? Donde fíjense que ya le van cediendo este lugar al cuerpo, ¿eh? como protagonista, a la descarga motriz como protagonista y como fuente de placer, para dárselo ¿a qué? Al intelecto, al pensamiento, a las estrategias. Ya estamos hablando de chicos de 12, 13, 14, 15, que se pueden quedar quietos, que se pueden quedar sentados, ¿eh? Que disfrutan de pensar, de generar estrategias. Profe, Sí. ¿Qué pasa con los videojuegos? Que los videojuegos los chicos los empiezan a jugar y con ese grado de abstracción y de pensamiento, sí. a los 8 años, o sea, mucho antes de los estadios de Piaget. O sea... Bueno, yo tendría dos cosas para decirte de eso. La primera, que es la que menos sé, no conozco los videojuegos como para describirlos, pero entiendo que debe haber videojuegos para algunas edades y para otras. Me parece que un pibe a los 14 años, a lo mejor hay videojuegos que le resultan aburridos o muy elementales o muy simplotes, y a lo mejor ese juego, no sé, me estoy acordando de uno que conozco que era un juego donde con el mouse pintaban dibujos, ¿no?
bueno, ese es un juego que a lo mejor le gusta a alguien de 5 o 6 años y le aburre a alguien de 12, 13. Primera cosa que tengo para decirte. Y la segunda cosa que tengo para decirte es algo que yo ya advertí el otro día cuando dije que tengamos cierta prudencia o cierto cuidado porque los niños descritos por Piaget en la década del 60 del siglo pasado no son los niños actuales. Por eso, cuando en el último teórico, o el anterior, ya no lo recuerdo, trabajé el tema de las distintas infancias, dije, ¿qué pasa? Termina G. Moreno explicando qué pasa con estos niños hiperconectados. Entonces, también diría que ojo con quedarnos aferrados a los estadios. Usémoslo como cierto punto de referencia, pero seguramente que los niños vienen más avivados y tienen logros, adquisiciones de toda índole, cognitivas, psicomotrices, sociales y emocionales, bastante antes de lo que planteó Piaget allá en el siglo pasado. Bien, cuando el niño empieza la escolaridad, también allí hay un hito, inclusive la preescolaridad, 3, 4 años, también eso es un hito porque empieza a jugar con otros, empieza a jugar con amigos, empieza a introyectar esto de compartir, de confrontar. Es cierto lo que decían recién, no les gusta perder, y además empiezan a sumar otros elementos u objetos que facilitan la motricidad que de pronto a lo mejor no tienen en la casa, como ser hamacas, toboganes, patines, les gusta jugar con el equilibrio, empiezan a desarrollar más la motricidad fina, los lápices, la plastimasa, las tijeras. Entonces, ese juego inicial de pura descarga motriz, que luego va lentamente teniendo esos esbozos de representación, que va ganando paulatinamente en simbolización, con el ingreso a la escolaridad cambia porque aumenta todo. Y aumenta también la curiosidad porque se mezcla con otros que vienen con otras inquietudes, con otras ideas, con otras miradas, con lógicas, y entonces es como que el mundo se les agrandara, ¿no? Dejan de estar en el mundo endogámico de lo familiar y empiezan a intercalarse con otras realidades familiares que vienen de sus compañeros. Luego hay otro hito también importante que es el ingreso al mundo de la lectoescritura. Lo que les quería decir de esto de romper las reglas, que fue algo que trajeron recién. El niño del video que ustedes tienen que observar también rompe las reglas, porque el objeto que tiene, que es un pianito, no es para tirar, es para tocar. La mamá en un momento le dice, hace ruidito el piano, una cosa así. Y él en ese momento transgrede, rompe
con las reglas o las convenciones para la que fue hecha ese juguete. Y rompe también con cierta demanda de la madre de que espera que el niño, ¿no? ¿Para qué alguien le regala un pianito a un niño pequeño? ¿Para que lo toque o para que suene? Sí, va a jugar a que suene, pero después va a jugar a cualquier otra cosa. Y entonces eso era lo que yo decía al principio, que los adultos acompañen, pero que no asfixien al niño, esperando que el niño, ¿no? Yo una vez le regalé a un sobrino mío un libro de cuentos que lo apretaba y hacía ruido de los animales de la granja, y nada, lo agarró y lo abría y lo tiraba para arriba. O sea, no hacía lo que yo esperaba que hiciera, ni tampoco lo que esperaba el que creó el libro que un niño haga. Probablemente si la madre le guarda el libro o no lo rompe o no lo destruye, cosa que también está bien, que puedan destruir algunos objetos, cuando crezca le va a llamar la atención y va a empezar a entender que cuando aprieta la vaca hace mu, que cuando aprieta el pato hace cuá cuá, y va a empezar también a jugar y a asociar con eso. Pero lo que les quería decir es que en un texto de Mariela Castro, que está muy lindo, que se llama, ayúdame Paola, porque vos lo subiste hoy al Drive, se llama El juego como... La importancia del juego, profe. Sí, la importancia del Sí, juego exacto. en el desarrollo psicomotriz. En el desarrollo psicomotriz. Exacto. Bueno, ahí... Está subido en la unidad 2. Perfecto. Está en el Drive, subido a la unidad 2, y hay una referencia a Bettelheim, que es un autor que ha trabajado mucho el tema del juego, y él pone el ejemplo, que quien no lo ha visto, de un niño jugando a hacer una torre con esos cuadrados, ¿no? Y que entonces va, si su psicomotricidad la logra, va sumando los cubos y hace la torre, y cuando termina de hacer la torre, la tira. Y el juego está allí. Entonces, este Bettelheim tiene una mirada interesante, porque dice que en ese juego de torres, o de construcción de algo, donde hay una construcción y una destrucción, lo que el niño hace es, primero obedece las reglas y construye la torre con los cubos, los pedacitos para lo que está hecho el juego, ¿no? El juego tiene un orden establecido. Pero al derribarla, lo que va generando, y esto es muy importante, es que se juega su dominio, su autonomía. Se revela frente a las restricciones que impone ese juego. Se revela a las reglas. Hoy estuvimos hablando mucho de esto. Dieron el ejemplo de el niño que no obedece las reglas de un juego o las reglas de un deporte. Y tengo acá es una cita, entonces se las voy a leer, que está en ese texto, y dice: el niño aprende de sus experiencias lúdicas que puede ser amo supremo, pero solo de un mundo caótico. Me encantó esto. Si quiere conservar al menos cierto dominio de un mundo estructurado y organizado, yo le agregaría del mundo humano al que llega, debe renunciar a su deseo infantil de dominio total. Es genial. Después sigue diciendo
que lo que tiene es que hacer una negociación, porque va a llegar un momento en que va a preferir jugar con otros que ese deseo de dominio total. Es formidable ese paso, ese salto en donde tiene que renunciar a su deseo infantil de dominio total. En realidad a lo que tiene que renunciar es a esa fase de egocentrismo, y finalmente elige renunciar porque él quiere jugar con otros. Entonces, el juego como medio para aprender, el juego como medio para adquirir cuestiones cognitivas, aprendizajes, el medio para conocer su cuerpo, el medio para regular las exigencias del mundo, según sea el momento evolutivo. Primero no va a obedecer, pero después va a decidir negociar porque quiere satisfacer a ambas partes. Quiere satisfacer su deseo, ¿no?, de dominio, pero también quiere jugar con otros. Entonces empieza a bancársela, para decirlo de algún modo. Esto es muy interesante, está desarrollado en ese texto que les recomiendo. Bueno, yo la próxima voy a hablar de lo que serían los años escolares, que Freud llamó la latencia, un término que acuñara Freud allá por 1905 en 3 ensayos, que él la ubica entre la declinación o el sepultamiento del complejo de Edipo y el comienzo de la pubertad. O sea que coincide con el inicio de la escolaridad, propiamente dicha, ya no la preescolaridad, sino la escolaridad, 6 años, hasta la irrupción de la pubertad, que ya lo vamos a ir viendo, podríamos ubicar en los 11, 12, 13 años. Y es lo que voy a desarrollar el lunes que viene, donde me puedo quedar un ratito más, bastante más, si quieren, porque ahora son las 7 menos 5 y tanto Sara, que está allí, como Paola, tenemos una reunión, entonces nos tenemos que ir temprano. Por eso... Otro texto de donde pueden también extraer algunas ideas interesantes sobre el proceso de juego y socialización es en el texto de Ajuria Guerra. Hay un apartado que dice algo así como socialización o proceso de socialización, y es muy interesante también cómo lo trabaja ese autor. Y cuando yo publique esta clase, les voy a poner debajo un escrito de Roberto Franchelli que se llama, ya les digo cómo se llama El bebé y el juego, que es muy lindo y que inclusive habla de un tema que, bueno, no me dio tiempo de desarrollar, pero habla del papel que juegan para todas estas cosas que trabajamos hoy, las neuronas de espejo. Me quedó, lamentablemente quería yo hacerlo un poquito más interactivo. Si ustedes quieren podemos trabajar hasta las 7 y un par de minutos más y me cuentan qué han podido ver de ese videíto, si es que lo pudieron ver, en relación a lo que trabajamos hoy. Profe, las neuronas de espejo estarían en la parte de imitación, cuando él juega al como sí. Están todo el tiempo. Mazo.
están todo el tiempo, porque en realidad son neuronas que están ubicadas en la zona frontal y que tienen capacidades sensoriales o motoras, no ambas a la vez. Se encuentran en el hombre y en algunos primates y tienen la capacidad de, para decirlo rápidamente, de sentir lo que vos sentís. Son neuronas que son capaces de copiar el movimiento de los otros significativos. Y son de un alto valor evolutivo, ¿no? Porque están en la base de los sentimientos de empatía, de cooperación y básicamente en la base de los comportamientos o los sentimientos sociales. Claro, por eso al considerar la empatía, copiar el movimiento de los otros significativos, es como si los estuviera reflejando, ¿no? Exactamente. Imitando. Mm. Sí, por eso se llaman espejos, ¿no? Porque es como si se espejara, como si uno pudiera copiar lo que ve, pero copiar lo que ve en acto. Ahí, Álvaro, ¿qué pusiste? El artículo del bebé y el juego. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo ahora lo subo al Drive para las personas que ven después este teórico, que lo tengan disponible ahí en el Drive, en la carpeta de teóricos del profesor Frankeli. Buenísimo, perfecto. Así lo tienen y no lo tengo que subir yo. Gracias, Álvaro. Buenísimo. ¿Alguien quiere decir algo del niño del video en relación al juego? ¿Lo que han visto? Si lo han visto. Bueno, mientras tanto voy a detener la grabación. Nada, no lo vi, está bien, lo publicó hace poquito, pero no, ¿alguien lo vio? Yo no. No, no lo vieron, qué pena. Bueno, a ver, hubiese estado bueno que lo vean, pero también lo podemos dar vuelta. Está bueno que hayan escuchado esta clase y ahora cuando lo vean van a encontrar en el niñito mucho de lo que trabajamos hoy. Lean estos textos. Detener la grabación y no la detuve. Siempre hago lo mismo acá.